Eso lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables. Entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos. Esto se empezó a combatir o inició en la administración del presidente López Obrador. Bueno, esto es un poquito lo que decíamos, eran consecuencias de que eran impagables los créditos, subían las viviendas que también ya se habían deshabitado, que estaban abandonadas, vandalizadas o invadidas, porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, lo que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, pues incluyeron gente que no tenía problemas y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, aunque nunca recibía la notificación. Bueno, les decía que en la administración del presidente López Obrador, el presidente le pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. Entonces, en 2020, el Infonavit, en la administración pasada, presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, contra funcionarios del Poder Judicial y local y contra notarios, porque se afectaron 62,000 acreditados de todo el país. Esto es muy importante que se entienda, porque en Nayarit 17,700 derechohabientes no eran de Nayarit, eran de Chihuahua, tenían su vivienda en Chihuahua. 16,500 tenían su vivienda en Tamaulipas, 6,200 en Nuevo León, 20,000 en el resto del país y solo 737 eran de Nayarit. Entonces, llama la atención que si bien 1,972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, solo 737 eran de Nayarit, todos los demás eran del resto del país. Y esto con la finalidad de que el derechohabiente no supiera que lo estaban demandando y no pudiera ser notificado. Esto trajo como consecuencia la denuncia penal, porque era un delito, era un procedimiento irregular. Y en aquel entonces fueron acusados un notario, un magistrado, 5 jueces y otros 5 funcionarios. Hoy día, 2 jueces, 3 funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit. Entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos. Aquí está todo el país, todos los estados del país. Voy a tratar de explicarme. Los que están con rojo son los más exagerados, fue donde se cometió
de manera mayor los delitos. Pero miren, en el Estado de México, en total se llevaron a cabo 54.700 juicios. Del Estado de México solo eran 79, 54.700 eran de otros estados. Es exactamente lo que pasó en Nayarit. En Tamaulipas, de 42,000, solo 3,500 eran de Tamaulipas y 39,000 casi eran de otros estados. Chihuahua, de 31,000, 30,000 eran de otros estados. Nuevo León, de 26,000, 22,000. Aquí en el caso de Veracruz, que son los más exagerados, de 14,500, 14,200 eran de otros estados. En Yucatán, de 6,357, 6,265 eran de otros estados. Guerrero, de 4,690, 4,630 era de otro estado. Aguascalientes. Entonces, todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. En Coahuila, de 167,000 juicios, 157 son de otro estado. En Jalisco, de 76,000, 59 y así sucesivamente. Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80%, 302,000 de 373, fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad y en todos los casos las siguientes irregularidades. No fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley. Se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso a partir de un procedimiento irregular y corrupto. Si me regresan, porque esto es importante, ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema, pero ahora sí que, como dice el dicho, no pasaba nada. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda, 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. No hay ninguna razón para que los hubiesen metido en esto.